me pareció lo correcto, a ver, llamar a la gente que sabe. El doctor Eduardo Jerome, ex juez, abogado, penalista y muy entendido del tema, está en línea con nosotros. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Eduardo, ¿dónde estamos parados con esto de que si el decreto sí, si el doctor García Mansilla ya juró en la Corte, si puede retrotraerse este nombramiento, si hay que esperar al Senado? Danos un panorama de dónde estamos parados en este berenjenal. Bueno, esto es simple, aunque parezca complejo. ¿Por qué? Porque lo que dice la Constitución es lo que debe cumplirse. Mm, ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución dice que el acuerdo para ser ministro de la Corte tiene que darlo el Senado de la Nación. ¿De qué manera? El presidente manda el pedido de acuerdo, el Senado se reúne por medio de la Comisión de Acuerdos y después pasa al Pleno del Senado, que lo vota a favor o en contra y lo rechaza, una de dos. Ahora, ¿qué pasa? También eso pasa cuando el Congreso está en sesiones. sí. Las sesiones del Congreso son del 1 de marzo al 30 de noviembre. También la Constitución prevé que en época de receso del Congreso, el presidente los puede nombrar por decreto. En ese caso, también tienen que someterse al requerimiento de que el Congreso, el Senado le dé o no el acuerdo, y si el Senado no se pronuncia, no dice nada, cuando termina el plazo, el 30 de noviembre, allí fenece el pedido de acuerdo. Ahí termina y deja de prestar funciones. Se acabó. La denominación es por un lapso acotado. Es hasta el 30 de noviembre, Ah, perfecto. hasta que terminen las sesiones del Congreso, hasta ese momento, que es precisamente lo que está pasando ahora con, con García Mansilla. García Mansilla fue designado y hasta el 30 de noviembre dura su mandato. El 1 de diciembre, si no fue confirmado por el Senado en ese interín, se acaba el mandato, termina. ¿Hay, Así de simple es la cosa. hay Por, alguna presentación ahora de que está tachando de inconstitucional el nombramiento de García Mansilla? ¿Esto cómo bueno, seguiría? bueno, técnicamente no sería inconstitucional. ¿Por qué? Es cierto que esta norma de la Constitución se dictó para la época que las sesiones del Congreso duraban 6 meses, desde el 1 de mayo al 30 de septiembre. Sí. Entonces, allí había 6 meses que el Senado no se reunía, era mucho tiempo, como para que si hubiera una vacante no poder cubrirla, y entonces estaba ese resquicio en la Constitución. Pero ahora es exclusivamente, dura 3 meses, que son los meses de diciembre, enero y febrero, el receso del Congreso. Mm. O sea, si uno se pone a pensar, no habría una justificación máxime con las comunicaciones que hay hoy, etcétera. Pero lo cierto es que la disposición constitucional está y nadie puede decir que no lo sea. Es constitucional el nombramiento. Sería inconstitucional si se pretende prorrogarlo por más tiempo, si se pretende hacer algo que la Constitución no prevé. Pero esto está previsto en la Constitución. Entonces, inconstitucional no es. Bueno, pasamos ahora al tema, bueno, dentro del mismo tema, de Ariel Lijo, que, bueno, había pedido una licencia, es comprensible, temiendo que a fin de año no fuera aprobado, no se quiere quedar afuera de Comodoro Pi, entonces ha pedido una licencia que en principio le fue otorgada por una Cámara, pero que la Corte rechazó. Sí, porque en definitiva, le que ejerce las funciones, llamémosle administrativas, aunque en realidad el término correcto es, en los decir de los tribunales, es
superintendencia, pero bueno, es la tarea administrativa. Entre ellos, conceder las licencias a los jueces. El órgano que puede decidir al respecto es la Corte. Quiere decir que, aunque la Cámara se lo haya otorgado, eso no le alcanza. Tiene que ser la Corte la que lo ratifique, la que se lo dé o no se lo dé. En este caso, ¿por qué la Corte se lo dio a García Mansilla y no se lo dio al hijo? Por una circunstancia muy especial, muy puntual, que es que García Mansilla no tenía ningún impedimento para ser nombrado. Claro. Y por eso lo nombraron. Claro. Ahora, el hijo sí lo tiene, porque el hijo es un juez sin funciones. Entonces ya la Corte tiene dicho, no es la primera vez que lo hace, que un juez sin funciones no puede mantener su calidad de juez mientras pasa a ser integrante de la Corte. No puede ser eso. Entonces, la Corte ha rechazado eso y lo que le está diciendo es, mire, si quiere que lo tratemos y le aceptemos y le tomemos juramento, renuncie como juez. Totalmente. Si usted no quiere renunciar, es su problema. No me lo traslade a nosotros. Entonces, por 3 votos contra 1, el único que estuvo a favor del hijo, por supuesto, porque es el que lo promovió y el que quiere llevarlo como ladero de él, es Lorenzetti. Pero ni siquiera García Mansilla votó a favor de eso. Claro, claro. Sí, sí. O sea que está clarito que en estos momentos la posición de la Corte es, si el hijo no renuncia, no puede ser ministro de la Corte. Claro, porque en esto que se plantea, más allá de que aunque sea un juez con licencia y forme parte de la Corte, su juzgado, que será, tendrá algún reemplazo, un subrogante o lo que vos quieras, va a tener un cablecito con él, con lo cual si el tema llega a la Corte está de los dos lados del mostrador. Corregime si exagero mucho o si me equivoco. No, y además eso, yo creo que el argumento principal que pasa es que no se puede ser juez manteniendo otro cargo de juez. Claro. Entonces, tiene que optar por uno de ellos. Si opta por mantenerse como juez de primera instancia, bueno, la Corte dice que siga ahí, no hay ningún problema. Acá nadie está obligando a nadie. Es una opción que tiene que elegir el hijo. Eso es lo que dice la Corte en definitiva. Mientras tanto, ¿qué puede hacer el Senado? El Senado, mientras tanto, puede reunirse, puede rechazar el pliego del hijo, puede rechazar el pliego de García Mansilla, puede aprobarlo. O sea, si lo aprobara el pliego de cualquiera de los dos, en el caso de García Mansilla pasaría a ser, de hecho, directamente ministro de la Corte. Totalmente. Ya formalmente. Si aprobara el del hijo, ya también pasaría a ser ministro de la Corte y ahí no habría ningún problema, porque por supuesto va a renunciar al cargo de juez de primera instancia, porque ya estaría oficialmente nombrado en la Corte. Esas son las... Y si lo rechaza, bueno, queda sin efecto la designación, por lo menos el 30 de noviembre se acabó la designación de García Mansilla, no puede continuar, y dijo directamente ni asumir. Porque la postura del hijo, obviamente, es una postura de conveniencia. Absolutamente. Yo tengo tantos años, dentro de tantos años yo me voy a jubilar en el Poder Judicial, si me tengo que renunciar y me voy a perder toda la carrera que hice, no quiero, bueno, pero no se puede pretender estar en misa y en la procesión. No, porque además hay una cosa que queda claro, si él renunciara, terminara su periodo como juez de la Corte al finalizar el mandato por decreto, ya no puede volver a acomodar opinión, a ser juez ni nada, terminó. No, claro. Él terminaría. Entonces, la verdad es que sería una postura, volvamos al caso, de pura conveniencia. Entonces me parece perfecto que esté obligado a optar. Totalmente. Una u otra. Totalmente, estoy de acuerdo. Ahora, bueno, más allá de
del análisis tan prolijo y tan puntual que nos has dado. Yo entraría en otro, si querés lo seguimos, si no, no. Pero a ver, yo planteo lo siguiente: si René Favaloro viviese, si no lo hubiéramos perdido, y el presidente de la Nación quisiera nombrarlo ministro de Salud y luchara contra viento y marea para ponerlo de cualquier forma contra todo el que se oponga, y yo lo defendería, yo estaría de acuerdo. Pero Ariel dijo, primero, no es René Favaloro, y segundo, está muy cuestionado. ¿Cómo ves esto vos? Pero precisamente lo veo de la misma forma que lo ves vos. O sea, Lijo es un tipo que ha recogido muchas adhesiones, especialmente de sus colegas, pero ha recibido también multitud de oposiciones, rechazos por diferentes causas. Entonces, convengamos en que por lo menos es una persona muy cuestionada. ¿Y qué pasa? Cuando llega a la Corte una persona con múltiples cuestionamientos, donde se empieza a dudar de cada uno de sus fallos, creo que la Corte pierde prestigio. La Corte, que tiene que ser un organismo el más importante de la República, tendría que tener magistrados probos, indiscutidos, etcétera. No, si va a tener uno que ya de por sí está cuestionado antes de ser nombrado, y bueno, creo que va a teñir todos los fallos que pueda dictar en el futuro. En ese aspecto, creo que sería un nombramiento, no sé, a mí no es una persona que entiendo yo que puede llegar a prestigiar la Corte, sino por el contrario, la puede enturbiar. Por esa razón, sostengo que en el caso de García Mansilla se eligió un catedrático de primera línea. Absolutamente. Y mostró su independencia, en la primera votación mostró su independencia. Absolutamente. Porque, pero no sería el caso del Lijo. Así que veremos cómo evolucionan las cosas, porque cuando interviene la política, hay un viejo dicho que dice que cuando la política entra por la puerta del templo de la justicia sale huyendo por la ventana. Así que veremos cómo evolucionan las cosas. Sí, ahora te confieso que uno a veces tampoco se suele ubicar, o sea, sabemos que hay algo en la política, que hay negociaciones para acá, para allá, si te apruebo a este, me aprobás al otro, esto lo sabemos, siempre hay un toma y daca, pero lo que menos uno se hubiera imaginado es que, porque evidentemente el Hijo tiene un gran, un gran, ¿cómo lo digo para no herir y lastimar a nadie? Una gran vocación por el kirchnerismo, para decirlo de alguna manera, y se supone que el kirchnerismo es quien está casi presionando al presidente de que no te lo voto, cuando es el juez que yo creo que naturalmente, de haber ganado Sergio Massa, no lo hubieran dudado un instante en que fuera Ariel Lijo el candidato a la Corte, ¿o no? Seguramente. Por eso es que me parece que no puede haber gente en la Corte que represente intereses que no sean los estrictamente de la justicia. Absolutamente. Cuando la política entra, bueno, ya lo acabo de decir. Sí, totalmente. Aparte, yo por eso arrancaba por el ejemplo de René Favaloro, que era un hombre que no lo cuestionaba nadie, absolutamente. No había un solo individuo capaz de hablar media palabra contra René Favaloro. Entonces ahí decimos sí, y más cuando vas a la Corte, que es la última instancia donde se decide la libertad, la vida y los bienes de la gente, ¿no? Exactamente. Eduardo, te agradezco como de costumbre esta amabilidad de charlar un rato con nosotros. Un gran saludo para vos y para los oyentes. Y de instruirnos más que charlar, porque nos ha dado una buena lección del tema. Bueno, creo que es un poco exagerado, pero agradezco tus palabras. Abrazo grande. Hablamos con Eduardo Jerome, ex juez, abogado penalista, un hombre con prestigio que del tema evidentemente nos ha puesto un poquito de luz.